Estás escuchando El Rompeolas. Y seguimos en este paseo matutino, ¿verdad? A través del Rompeolas, con buena música y buenos temas. Un magazine que intentamos, pues eso, llegar a las islas con contenidos interesantes, como el que viene a continuación. Tengo la gran oportunidad, no que he tenido nunca la oportunidad de hablar con un gran maestro masón. Vamos a hablar de masonería y vamos a hablar con el maestro masón que pertenece a la Gran Logia de Canarias y ostenta un cargo importante que es diputado del Gran Maestro, es decir, el diputado del Gran Maestro, es decir, es el que sustituye al Gran Maestro cuando lo sustituye o lo representa en un momento determinado. Él es Carlos Verástegui y con él vamos a desmenuzar un poquito el mundo de la masonería para que nos cuente eso de la masonería, cómo es, en fin, un poquito, ¿no? Así que nada, buenos días, Carlos. Javier, buenos días a los oyentes del Rompeolas. Pues muy bien, Carlos. Yo cuando te presentaba decía que eras gran maestro y todo esto. No, soy maestro masón. Ah, maestro masón. Maestro masón. Ah, sustituyes al gran maestro, ¿no? Efectivamente. Exacto. El gran maestro es, por entenderlo, el gran maestro es el presidente, ¿no? o la cabeza máxima de una obediencia masónica, en este caso de la Gran Logia de Canarias, ¿no? Claro. El diputado del gran maestro es la persona, bueno, pues que en determinados actos institucionales masónicos, sobre todo, o también del mundo exterior, del mundo profano, le puede sustituir por encomienda de este gran maestro. Y ese es el cargo que yo ostento, ¿no? Muy bien, Carlos. Pues yo creo que deberíamos empezar un poquito, porque ustedes tienen muy bien todo, con las escuadras, todo bien organizado y tal, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de nuestros oyentes pensarán o estarán pensando que quieren que se le aclare eso de la masonería. ¿Qué es la masonería? Porque siempre, no sé si coincides conmigo, pero siempre ha habido como una especie, no ha habido como una luz clara, una ventana abierta, sino, no sé por qué, siempre ha habido como cierto oscurantismo, no sabemos si es una religión, si es ¿qué es? Sí, mira, yo te cuento, las reticencias que existe, que todavía siguen existiendo, a la masonería, sobre todo en España, ¿no? Nosotros decimos que es masofobia, ¿no? Pues tiene un origen en España fundamentalmente de carácter religioso y de carácter sociopolítico, que si quieres luego hablamos de ellas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que la primera definición que tienes que tomar de la masonería es la que está en el propio diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, ¿no? Uh-huh. Que dice que es una asociación universalmente extendida. Esto es así porque efectivamente tiene presencia en todo el mundo y concretamente en todos los países con regímenes democráticos, porque la masonería es incompatible con las dictaduras, originariamente secreta. Ahora si quieres hablamos de ese tema. Cuando se dice la Real Academia Española que es originariamente secreta, significa que ya no lo es. Que ya no lo es. Que ya no lo es, entre otras cosas porque las organizaciones secretas en nuestro país están prohibidas, ¿no? Y toda organización masónica tiene la obligación de inscribirse en un registro público, depositar los estatutos, tener un domicilio conocido y bueno, yo no sé si tú habrás tenido oportunidad de ver nuestra página web, nuestras redes sociales. Si nosotros nos dedicáramos profesionalmente al secreto, como puede ser un servicio secreto de un país, seguramente estaríamos despedidos, ¿no? Por incompetentes, ¿no? Porque yo creo que se sabe todo, ¿no? Y luego sigue diciendo la Real Academia Española, cuyos miembros forman una hermandad iniciática. Eso es muy importante. Iniciática significa que para acceder a ella te tienes que someter a una ceremonia de iniciación jerarquizada, ciertamente, aunque la masonería es democrática, porque sus cargos se eligen. Una vez que son elegidos, la estructura es muy jerarquizada y organizada en logias, que es la unidad básica de la masonería, de ideología racionalista y de carácter filantrópico. Eso es lo que dice la Real Academia Española, ¿no? Y yo creo que eso ya te da una idea bastante aproximada. A nosotros también nos gusta complementar esta definición
con otra que proviene de una reunión internacional de grandes maestros que hubo en la ciudad francesa de Estrasburgo en 1952, que definió a la masonería como una institución para la iniciación espiritual por medio de símbolos, ¿no? Que es pues una definición mucho más interna y enfocada a lo que son los principios y los fines de la masonería, ¿no? Yo no sé si he podido contestarte con... Sí, más o menos. Mira, y es muy simbólica, ¿verdad? Es muy simbólica porque precisamente la masonería utiliza el símbolo como instrumento de aprendizaje, mediante el estudio del símbolo a través de la práctica del rito masónico. En nuestro caso, en el caso de la Gran Logia de Canarias, que tiene inspiración francesa, nosotros practicamos el rito escocés antiguo aceptado, que pese a su nombre tiene origen francés, ¿no? Pues mediante ese estudio de símbolos vas adquiriendo unos ciertos conocimientos, ¿no? Y por eso efectivamente los símbolos en la masonería son fundamentales, y como la masonería actual es especulativa y tiene su origen en la masonería operativa, que es la de los constructores de las catedrales, ¿no? Pues los símbolos que utiliza fundamentalmente son símbolos de albañilería. Por ejemplo, utilizan la escuadra, ¿no? Sí, por ejemplo, se utiliza la escuadra, el compás, ¿no? Pues efectivamente, multitud de símbolos, ¿no? Pero simbolizan como cierta una perfección, ¿no? O sea, cuando nosotros utilizamos esos instrumentos son efectivos, ¿no? Sí, vamos a ver, mira, todos esos instrumentos tienen un símbolo, ¿no? Por ejemplo, el compás, y tampoco me voy a extender mucho porque más que nada para no aburrir, no creas que por una cuestión de intentar ocultar información, ¿no? El compás tiene una significación de lo espiritual, de lo divino, ¿no? La escuadra, sin embargo, tiene una simbología más apegada al mundo de lo material, ¿no? Y luego, por ejemplo, el tercer símbolo, o que los masones llamamos las tres grandes luces de la masonería, junto con la escuadra y el compás, es el libro sagrado. El libro sagrado, que según donde practiques la masonería, puede ser la Biblia, puede ser el Corán, puede ser la Torá, o puede ser en algunos sitios y en algunas obediencias, que no es la nuestra, ¿no? Que tienen un carácter agnóstico, pues puede ser un libro en blanco o la constitución política del país donde estén, ¿no? ¿Y tú crees que se ha visto como una organización religiosa también con el paso del tiempo, por no tener claras las cosas No, bueno, te vuelvo a insistir. Mira, uno de los grandes problemas que ha tenido la masonería en España, ¿no? Es que España ha sido, ya no tanto, ¿no? Pero ha sido un país con una fuerte implantación de la religión católica, ¿no? La religión católica era absolutamente mayoritaria. La religión católica, a diferencia de, por ejemplo, la protestante, la religión católica se considera la única interlocutora entre Dios y el hombre. Al contrario que, por ejemplo, el protestantismo y el luteranismo, donde dice que entre Dios y el hombre no hay intermediario alguno. ¿Qué es lo que ocurre? Que la religión católica tradicionalmente ha visto con mucho recelo a cualquier otra organización que intente desarrollar una faceta espiritual del ser humano, porque la considera una competidora. Claro. Entonces, eso ha venido a decir que si la masonería es otra religión. Hay que aclarar una cosa: la masonería no es una religión ni tampoco es un sustitutivo de la religión. Practica una faceta espiritual y una vocación espiritual del ser humano, que no es otra que la búsqueda o la respuesta, las grandes respuestas que tiene el ser hombre de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Existe un creador, ¿no? Existe un creador y cada uno ve ese creador, digamos... Eso te iba a decir, es decir, no existe un Dios masónico. El Dios o creencia del masón es el de la religión o creencia que él mismo pudiera profesar. Vale. Lo que sí tenemos, por eso están esos libros, ¿no? Sí, claro. Nosotros lo que sí tenemos es un concepto, y yo creo que es un concepto precioso, que es el gran arquitecto del universo, ¿no? El gran arquitecto del universo, o el gran geómetra del universo, es el nombre simbólico
que los masones utilizamos para referirnos al principio creador o a la causa primera, ¿no? Y este es un concepto difícil, ¿no? Incluso para masones ya iniciados, ¿no? Y este concepto de gran arquitecto como gran geómetra, ¿no? Viene incluso desde la época de Platón, que decía que Dios utilizaba siempre procedimientos geométricos, ¿no? Entonces, los masones, como un concepto integrador de lo que tú puedas entender por Dios, de lo que tú puedas entender por un principio creador y trascendente, utilizamos la figura del gran arquitecto del universo, ¿no? Ya. Antes comentaste que había como con unas corrientes o algo así, te comprendí, en las que a veces que si Dios estaba o estaba presente o no, eso tiene que ver, por ejemplo, con las corrientes anglosajonas porque hay como una corriente anglosajona y otra que es como escocista o algo así, que es de... Sí, te explico, vamos a ver. Por ejemplo, en Canarias, ¿no? En Canarias estamos nosotros, está la Logia Simbólica Española, que es de carácter mixto, y está, por ejemplo, la Gran Logia de España, ¿no? Donde, por ejemplo, lo digo porque él lo ha dicho, ¿no? Porque, bueno, nadie puede revelar la condición de otro masón a menos que él lo haya dicho públicamente. En la Gran Logia de España está Jerónimo Saavedra, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre la Gran Logia de España, donde está Jerónimo Saavedra, y nosotros, ¿no? Bueno, pues la Gran Logia de España, que es de ascendencia y de influencia anglosajona, es una masonería teísta, ¿no? ¿Qué significa que es una masonería teísta? Que cree en un Dios, que es un Dios revelado y que es un Dios además que está comprometido, ¿no?, en la gobernanza del mundo, ¿no?, que interviene y actúa y gobierna el mundo, ¿no? Frente a eso, por ejemplo, estamos nosotros, ¿no?, al margen de otras audiencias que no me voy a extender ahora. Nosotros somos deístas, ¿no? El deísmo fue una actitud religiosa típica de la Ilustración, ¿no?, fundamentalmente en Francia, pues nosotros tenemos una inspiración francesa, ¿no? Un deísta es definido como aquella persona que cree en la existencia de un Dios o de un principio que nos trasciende, un ser supremo, pero niega la religión revelada, ¿no? Y basa su creencia no en la fe o en el dogma, sino en la naturaleza o en la razón. Por eso nosotros decimos que nuestra concepción de la masonería es una espiritualidad alternativa que no es incompatible a la religión. Es decir, actualmente eso es un debate muy interesante y yo, por ejemplo, recomiendo a los oyentes que si acceden a las plataformas por ejemplo, de Movistar, hay una serie de 2 episodios de Iñaki Gabilondo sobre el futuro de la religión. Actualmente el mundo está evolucionando, ¿no?, hacia una espiritualidad que no tiene que estar asociada necesariamente a una religión, sino que puede estar disociada. Eso no significa que no practiques la religión, sino que para practicar una espiritualidad no tienes que creer en una religión concreta, ¿no? Yo creo que eso lo resume bastante bien. Es que esa opción la veo como más abierta, ¿no? Me parece a mí. Mucho más abierta. Date cuenta que esa era otra de las causas de los recelos desde la política y desde la religión hacia la masonería. La masonería es capaz de aglutinar en un mismo espacio a gente de diferentes religiones y a gente de diferentes creencias políticas, ¿no? Y esa capacidad de aglutinar al margen de tus creencias, ¿no?, eso pone muy nerviosa a mucha gente, ¿no? Carlos, que tiene que ver, dice que hay una similitud, ¿no?, en este mundillo entre la bandera de Escocia y la de Tenerife. ¿Por qué? Bueno, yo creo que puede haberla, pero sobre eso hay diferentes teorías, ¿no? Vamos a ver, la bandera de Tenerife es prácticamente idéntica a la bandera de Escocia. De eso no hay ninguna duda, eso es un hecho objetivo, ¿no? Y la masonería en Tenerife ha tenido y siempre tiene pues bastante presencia. El rito masónico principal en el mundo, como te dije antes, ¿no?, es el rito escocés antiguo y aceptado. Es el rito más extendido en el mundo, ¿no? Y es el que practicaban los masones tinerfeños antes del año 1936. Entonces,
se dice, hay una leyenda no contrastada, que la bandera de Tenerife pues tiene ese origen y esa inspiración masónica claro. en el rito escocés antiguo y aceptado. También hay gente que dice que bueno, que la bandera de la bandera de Tenerife es la bandera de la provincia marítima de Canarias, aprobada por una real cédula de 1840 y algo, ¿no? Uh-huh. Tampoco tiene mucho sentido que una bandera marítima finalmente sea una bandera de una isla, ¿no? Pero bueno, esa es la teoría, ¿no? Ya. Y si hablamos de personalidades, por ejemplo, que la masonería tiene mucho que ver con el mundo de la política, de la cultura, en fin, desde pues no siempre ha estado, desde toda, ¿no? Sí, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para contestar esa pregunta, no? Porque mira, esto... nos quedan unos 10 minutos más o menos. Aquí la cuestión se trata de que efectivamente la práctica de la masonería, la práctica del rito escocés antiguo aceptado, te va dotando de una cierta personalidad que yo considero que va sacando lo mejor de la persona, ¿no? Y efectivamente hay personajes muy brillantes en los que coincide su condición de masón, ¿no? No es que hayan sido personajes brillantes por ser masones, sino que yo creo que además hay una cierta coincidencia porque la masonería potencia lo mejor de la persona, ¿no? Pues mira, masones, por ejemplo, muy famosos, Alexander Fleming, el inventor de la penicilina, gente que ha obtenido el premio Nobel, ¿no? Pues yo qué sé, se me ocurre a Charles Richet, que es un premio Nobel de Medicina, que demostró que la sangre de animales vacunados contra una infección protege contra la misma, el origen de las vacunas, ¿no? Esto ya un premio Nobel español muy famoso, Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Que descubrió la estructura del sistema nervioso, ¿no? Masones españoles, pues, Blasco Ibáñez, que fue el famoso escritor, Isaac Peral, Eduardo Ortega y Gasset, Juan Prim, Manuel Ruiz Zorrilla. ¿Y actuales, por ejemplo, Carlos? Hombre, actuales es más complicado contestarte, ¿no? Primero porque te tengo que decir que, como te dije antes, ¿no? Una de las reglas esenciales que tenemos los masones es que no podemos revelar la condición de masón de otra persona, salvo que esta otra persona lo haya hecho previamente, ¿no? Claro. Eso, pues, o si ha fallecido, sí lo pueden decir, ¿no? O si lo ha fallecido, sí se puede decir. A mí se me ocurre ahora, por ejemplo, en Canarias, una persona a la que además yo le tenía un cariño inmenso, y que era masona, era Juan Carlos Alemán, ¿no? Sí, me encanta que me hayas dicho eso porque sí, Juan Carlos Alemán, yo conocí a Juan Carlos Alemán, la etapa de magisterio y todo el tema. Y yo no sé si se coincides conmigo, pero muchas veces aparece una figura, por ejemplo, ¿no? Aparece una figura y luego dice, y era masón, y entonces dice, ¿y era masón? Entonces como que no se entiende, porque yo creo que no se entiende por el desconocimiento de la masonería, pero si, eso lo uno a lo que comentabas hace un momento, de que precisamente quizás siendo masón hace que el personaje crezca más como persona, ¿no? Efectivamente, pero ya te digo, esto, el mérito que tiene, ¿no? Es que es la práctica de la masonería y en nuestro caso la práctica del rito escocés y antiguo aceptado, ¿no? Que es el que nosotros practicamos, ¿no? Porque al final lo que se pretende es formar a personas imbuidas en un conjunto de valores, ¿no? Y los valores fundamentales que tiene la masonería es el amor a la libertad, a los derechos humanos, a la justicia, a la fraternidad, el cumplimiento del deber, el amor al progreso, el amor a la sabiduría, el amor al trabajo, a la tolerancia, ¿no? Y lo que nosotros pretendemos es que estos valores deben ser llevados a la vida diaria, ¿no? Se trata de hacer habitual estos valores extraordinarios en la vida corriente de cada masón, ¿no? Y esto va formando a la persona, ¿no? Y todo esto, pues, efectivamente, con una finalidad última, que es la finalidad de las organizaciones iniciáticas, ¿no? Intentar contestarnos, ¿no?, a esa pregunta vital de que quiénes somos y a dónde vamos, ¿no?
Carlos, y después de haber estudiado lo que tú has estudiado, por ejemplo, con respecto a eso, esa última frase que me acabas de decir, ¿tú tienes respuesta a eso? O por mucho, como decía, como por mucho que uno estudie, al final no tienes las cosas claras. O sea, mira, vamos a ver, es una respuesta muy complicada, ¿no? Si yo la claro. si yo la tuviera clara, ¿no? Claro. Madre mía. Lo que sí te puedo decir es que todas las vías iniciáticas que existen en la humanidad, en el mundo, ¿no? Se da la particularidad de que la masonería es la única vía iniciática que existe en Occidente, en el mundo occidental, pero hay otras, ¿eh? Los musulmanes, por ejemplo, tienen el sufismo, los judíos tienen la cábala, ¿no? Los hinduistas y los budistas tienen el nirvana, ¿no? Y entonces tú vas estudiando cada una de ellas, ¿no? Y tú dices, bueno, no es lo mismo porque cada una tiene su singularidad, pero hay un patrón común y parece esbozarse un camino final, ¿no? Y yo para eso te voy a, si tú me lo permites, si tenemos tiempo, hay un concepto que utilizan los sufistas, ¿no? Que es la faná. La faná. Y hay un pequeño cuento, ¿no? La faná. La faná. Faná. Y hay un pequeño cuento sufista de un personaje mitológico del sufismo que es Nasruddin. Nasruddin, si tú lo buscas en internet, verás que es el antihéroe del Islam, ¿no? Y entonces es un pequeño cuento de 1 minuto, ¿no? Dice que estaba Nasruddin sentado en el trono de un palacio, ¿no? Repochado, ¿no? Así todo de manera informal, y llegó un oficial genízaro y le dijo, oiga, ¿y usted quién es para estar sentado de esa manera en el trono, ¿no? Y después haciendo una serie de preguntas. Usted sin duda es el emir, el califa, el tal. Iba subiendo de grado y Nasruddin iba diciendo, no, yo no soy, no soy, yo soy más importante que eso que usted dice, ¿no? Y finalmente le dijo el oficial, oiga, pero si usted es más importante, usted es Dios. Dice, no, yo todavía soy más importante que Dios. Y entonces el oficial se quedó blanco y dijo, pero mire, es que más importante que Dios no hay nada. Dice, exactamente, acabo de usted dar en el clavo, yo soy nada. Y entonces esa leyenda y ese pequeño cuento sufista para describir la faná, yo creo que atisba el final o el objetivo común que tienen las organizaciones iniciáticas, ¿no? Que es la disolución en el universo, ¿no? Ese estado de beatitud que es sentirte plenamente integrado en el universo. Otra cosa es que lo consigamos, ¿no? Claro. Los masones intentamos llegar a eso a través de la metáfora de que desbastamos la piedra bruta para convertirla en una piedra cúbica, ¿no? Y tenemos la particularidad, a diferencia de otras corrientes iniciáticas orientalistas, que como somos muy racionales, nos dotamos de un método para intentar conseguir ese objetivo. Y ese método, en el caso de la Gran Logia de Canarias y de los masones de inspiración francesa, es el rito escocés antiguo y aceptado. No sé si he podido un poco Carlos, contestarte esa pregunta. Claro, mira, Carlos, y en tu, vamos a ver, ¿cómo te diría yo? En tu vida diaria, ¿sí? En tu desde que te levantas hasta que todo en tu vida diaria, te ha marcado también el ser masón, el ver las cosas de otra manera, supongo que sí, ¿no? Hombre, lo intentamos, no siempre se consigue, claro, ¿no? Pero lo intentamos, ¿no? Hombre, ahí está, pues, efectivamente el estudio, ahí está las reuniones que nosotros tenemos, ¿no? Donde intentamos hacer un parón absoluto en la locura de esta vida diaria que llevamos, ¿no? Para dedicarnos un momento a nosotros mismos, a reflexionar, ¿no? Nosotros los masones tenemos, bueno, no es un concepto único de los masones, ¿no? Pero tenemos un concepto muy bonito que es el egregor, ¿no? El egregor que viene a decir, ¿no? Que es el espíritu que flota y que trasciende cuando tú estás reunido con gente con intereses comunes, ¿no? Entonces, a partir de esa reunión de gente con intereses comunes, surge una especie de idea
que trasciende, idea común que trasciende a la de los propios individuos individualmente considerados. Como que compartes esa energía, ¿no? Efectivamente, como una energía común de ese grupo, ¿no? Y bueno, hay egregores muy básicos, ¿no? Cuando tú estás en un partido de fútbol, ¿no? Jaleando a tu equipo, pues a lo mejor efectivamente eso crea un egregor, ¿no? De la afición, ¿no? Que se transmite a los jugadores del campo, y luego efectivamente, con todos mis respetos, hay egregores pues más elaborados, ¿no? Y con un contenido un poquito más elevado, como puede ser el egregor que se consigue en una reunión masónica, ¿no? Mira tú qué diferencia existe entre el egregor ese que me estás comentando y el MacGregor. Sí, muchísimo. De moda, ¿no? Muchísima. Una cosa, Carlos. Dime. ¿Es elitista la masonería? ¿Es un tema elitista o no? ¿O todo el mundo accede? Vamos a ver, sí y no. Te digo, no porque no se tienen en cuenta condicionamientos sociales ni económicos, y por tanto no es elitista desde el punto de vista social y económico, ¿no? De hecho, tú te pones a repasar, y ahí pues Manuel de Paz Sánchez, el catedrático de Historia de la Universidad de La Laguna, que es uno de los mayores expertos mundiales en el estudio de la masonería iberoamericana, ¿no? Tiene una obra muy buena que es la historia de la francmasonería en Canarias, y tiene un listado de todos los masones que lo fueron hasta el año 1936, ¿no? Y tú te pones a ver el profesiograma, las profesiones de todos ellos, y zapatero, comerciante, empleado, luego efectivamente había gente con otro tipo de profesiones más cualificadas, ¿no? Con lo cual no hay una selección socioeconómica, ¿no? Lo que sí hay es una selección ética de la persona, es decir, para entrar en la masonería, siempre nosotros hemos dicho, cuando nos han intentado meter el San Benito de que somos secta, ¿no? Dice, es muy difícil entrar en la masonería y es muy fácil salir, ¿no? Es muy fácil salir porque nadie te lo va a impedir, y si tú lo quieres hacer, en cualquier momento la puedes abandonar, pero es difícil acceder porque el proceso de selección es largo y es complicado, ¿no? Por eso se dice que es selectiva, ¿no? Que tú tienes que solicitarlo, a partir de ahí se te hacen una serie de entrevistas, 3 entrevistas, cada una de esas entrevistas se vota, un voto negativo en esa entrevista hace retrasar o echar a perder el proceso, ¿no? Un solo voto, con lo cual es un proceso que lleva su tiempo y que es largo y complejo, claro. Y por eso es difícil entrar, ¿no? Carlos, yo creo que eso da para desmenuzar mucho más. Si te parece, te llamo para otro capítulo, otro día, y argumentar y desmenuzamos eso un poco, y también, porque nos ha quedado un poco para atrás, el tiempo se nos fue, sobre el templo, sobre... hay más cosas, cómo esto funciona ahora mismo en Canarias, pero eso sería más tiempo. Si te parece, y lo ves bien, te llamo y desmenuzamos eso un poquito más para otro día. A mí me parece perfecto, porque me encanta hablar contigo y hablar en tu programa, y sobre todo porque yo creo que es útil, ¿no?, para empezar a aclarar y desmitificar aspectos negativos de la masonería, que no los tiene además. E impulsar los positivos, de eso se trata. Bueno, Carlos, gracias. Gracias, y nada, dejamos la ventana abierta para otro momento, que ya te llamo, ¿vale? Gracias a ti, un abrazo, y a todos tus oyentes. Gracias, chao. Chao. Bueno, pues nos vamos después de este mundo mágico de la masonería, ¿verdad? Que poco a poco vamos conociendo más, y continuaremos en otra nueva entrega con Carlos Verástegui. Bueno, otro poquito de música con Quique González.